perdón, son lo donde tengo mayor cantidad de emisiones. Y eso seguramente se debe también a la parte de datos de actividad. Tengo muchísimo más conversión de tierras en esas dos coberturas, ¿no? Y si lo quiero ver todavía a mayor nivel o a mayor nivel de detalle, yo puedo verlo por reservorio, puedo analizarlo por tipo de reservorio. No nada más por la transición, sino yo digo, bueno, ¿qué reservorio me está representando más o cuál es el... Estoy aquí haciendo el análisis solo del 2015, pero si yo hago como un análisis a nivel de serie temporal, yo puedo ver cuáles son mis cambios a lo largo del tiempo en un reservorio particular. Entonces, por eso es importante mantener la, la desagregación que tenemos a pesar y hacer los análisis necesarios y ya después hacer como no perder de vista eso antes de hacer la agrupación al IPCC. Y bueno, la agrupación de tablas, como yo les platicaba, sí pueden mascarar algunas transiciones importantes o algunas dinámicas importantes que tenemos que analizar previamente. En el inventario nacional, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Las emisiones netas de la categoría tierra en 2015 fueron 148 millones de toneladas, como ya platicamos, que es con el 19% de incertidumbre, ¿no? De ese total, solo las tierras forestales contribuyen con el 94%, con 140 millones de toneladas de absorciones. Ahora, esto lo presentó Osvaldo, esta es el inventario o la tubería de emisiones del nacional con todos los sectores, ¿no? Esta es energía, esta es residuos, industria, residuos y AFOLU. AFOLU solamente tenemos considerado aquí emisiones de ganado y de la 3C, y toda la parte de absorciones es esto. Entonces, ¿por qué es importante o el sector forestal es bastante importante? Porque tenemos 148 millones de toneladas que en realidad, por ejemplo, es bastante, a nivel de magnitud, pues ahí se va con la parte de industrias de la energía, que son las dos categorías más importantes, con un 22% del total del inventario. Entonces, esto es bien, bien, bien importante. Aquí, por ejemplo, los 20 millones de toneladas de deforestación están ya aquí, ¿no? Pues no lo veo. Sin embargo, ese tipo de cosas en los reportes es importante recalcarlo, a cuánto se deben los cambios de uso de suelo, cuánto estoy perdiendo de cobertura, cuánto estoy haciendo en emisiones. Entonces, eso es importante destacarlo. A lo mejor no se ve en el IPCC, pero sí en los reportes que nosotros entregamos y es importante hacerlo, porque esas son cosas de los análisis que el país necesita también. Entonces, creo, bueno, eso por mi parte ahorita es todo. No sé si tengan alguna duda de esto. Es algo que definitivamente es lo que platicaba yo hace un momento, o sea, tenemos que seguir trabajando en esta parte de incendios, porque tanto el IPCC como el que podíamos caer en doble contabilidad, que tuviéramos cuidado con los enfoques, eso. Entonces, pero ayer nos comentaba cosas muy interesantes sobre los tipos de incendios que hay en el país. Todo eso creo que todavía tenemos que mejorarlo, o sea, y sí platicarlo con todas las áreas para ver si estamos considerándolo de manera adecuada, ¿no? O sea, ya se hizo hace un tiempo, lo habíamos nosotros puesto como CO2, o sea, sí lo pusimos en la contabilidad, nos lo regresaron, nos dijeron eso está mal. Entonces, a nivel nacional tenemos que ponernos de acuerdo para si lo contamos o no, o sea, si revisamos todos los enfoques y decimos, ¿sabes qué? Sí puede haber una doble contabilidad, lo dejamos. Pero si a nivel nacional también estamos platicando y consideramos que no, pues hay que hacer las respectivas cambios, ¿no? Porque el CO2 de hecho se calcula, o sea, está calculado, pero no está ahí. No está ahí porque
El método nos dice que es posible que tú ya estés captando esas pérdidas de carbono a través del enfoque que nosotros tenemos. Por eso es un riesgo de doble contabilidad. Sí, pero definitivamente, y estoy totalmente de acuerdo que tenemos que sentarnos para volverlo a platicar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, mi pregunta es, en base a todo los resultados que obtuvieron, tanto de emisiones como de absorciones, eso nos da, y al análisis que se está haciendo, nos da las áreas de oportunidad donde debemos actuar. Por decir, ¿cuánto tenemos de emisiones contra la absorción? Ahí te dice cómo andamos en el equilibrio, pero también nos indica en qué partes tenemos problemas. Entonces, eso nos da una muy buena oportunidad para ver dónde podemos actuar para contrarrestar todos esos efectos. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que algo muy importante que esta nueva metodología, porque el IPCC también ha evolucionado. Antes, en las directrices 2006, no tenías como un mayor detalle espacial de algunas cosas, no contabilizabas per se los reservorios de carbono, o sea, este tipo de cosas, y entonces ahorita este nuevo método y estos nuevos hallazgos que hemos hecho a nivel nacional, creo que es súper importante porque se está viendo al sector forestal, así de, o sea, sabemos que a nivel país, digo, no es queja, pero al final de cuentas el sector energético está como llevando como la agenda en muchos sentidos. Pero es importante que la parte forestal ahorita está habiendo también mucho interés por estos hallazgos y por los compromisos que se quieren hacer y todo a nivel nacional e internacional. Ahora, si bien a lo mejor estamos diciendo, es mucha absorción, ¿no? Son 148 millones de toneladas. Mucha gente de otros países nos ha dicho eso está hasta abajo, ¿no? O sea, no sabemos, o sea, nosotros, eso es el alcance que tenemos, es lo que hasta ahorita tenemos. Contra 20 millones de toneladas de deforestación, que no es poco tampoco, también. Pero lo que también tenemos que ver es que la importancia de la conservación en general y del buen manejo del recurso forestal, porque esos 148 de absorciones, si yo las pierdo o si yo hago un cambio de uso de suelo, pues puedo revertir todo o sea, es importante mantenerlas, pues. Ahora recordemos, por ejemplo, que esos 148 millones de toneladas están basados en las permanencias, son tasas de crecimiento anual, o sea, son valores de carbono súper chiquititos, contra los de deforestación, que son densidades de carbono enormes, ¿no? O sea, son, no sé, 0.3 contra 40, ¿no? O sea, si todas esas hectáreas que estamos conservando, o sea, se empiezan a deforestar, vamos a tener un gran problema en cuestiones también de emisiones, o sea, se va a ser no sé cuántas veces muchísimo mayor la emisión, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad enorme, como bien lo dice, de replantearnos muchas cosas, de ir hacia dónde queremos ir, la conservación, el buen manejo forestal, todo eso, ¿no? Sí, yo tengo como dos dudas. Una tiene que ver de nuevo con esta cuestión de los incendios. Yo no estoy muy seguro de la doble contabilidad en todos los casos. Por ejemplo, si hay una vegetación relativamente chaparra, una selva baja, por ejemplo, que se quema y que después se recupera y pasa suficiente tiempo entre un inventario y el siguiente. De manera que justo después del primer inventario se quemó. Y ya cuando están para el segundo inventario, aparece como que está recuperada y la consideran como vegetación primaria, por ejemplo. Entonces, al parecer no hubo un cambio. Pero resulta que sí hubo un cambio, hubo una emisión bastante grande de CO2, se recuperó, pero a lo mejor la recuperación no es completa, es decir, suficiente como para que quede clasificada como vegetación arbustiva arbórea primaria, aunque está en realidad en un estado de sucesión menor. Entonces,
Sí hubo una recuperación, pero la recuperación no es total, no llega a lo que estaba antes, ¿no? Eso no se detecta porque no hay un nivel de detección tan fino como para poder diferenciar vegetación secundaria de intermedia y vegetación secundaria avanzada. Entonces, eso quedaría reportado como que no pasó nada, es permanencia, pero en realidad hubo una degradación, una recuperación en el que el balance neto todavía es negativo. No sé si me explico. ¿Qué es la diferencia entre el gain and loss y el stock change, ¿no? O el stock difference? Lo que yo entiendo del stock difference, o sea, de este método implementado es, independientemente de las variaciones intermedias, lo que tú obtienes al final es el balance. Es decir, es un método reconocido por IPC, porque al final lo que estoy haciendo es comparar necesidades de carbono tiempo 2, tiempo 1. Las variaciones intermedias debidas a cualquier proceso, recuperación, fotosíntesis, incendios, quedan capturadas en el T2, ¿verdad? Digamos que a diferencia del gain and loss que aspira a monitorear todos los procesos que generan ganancias y que generan pérdidas y que te obligan a un monitoreo. El método Stock Difference te exime, pienso, no sé, Lucy, ustedes que son expertos, pero lo que dice es, al final lo que cuenta es el balance en el tiempo 2 en las densidades de carbono. Es decir, hubo una emisión, pero también es cierto que para llegar a ese punto hubo una recuperación, ¿verdad? Entonces lo que cuenta es el balance al momento de hacer el registro de campo, ¿verdad? Y debería ser equivalente si se tuvieran todos los datos. Entonces, por ejemplo, si es para biomasa aérea, a lo mejor sí hay datos y sí está bien la contabilidad, pero hay almacenes que no se están considerando. Entonces, no se tienen dos mediciones, por ejemplo, para madera muerta, no se tienen dos emisiones para hojarasca, dos mediciones de eso. Entonces, hay algunas cosas que no se están recuperando del todo, ¿no? Sí, que ya tiene que ver lo ideal versus lo posible, ¿verdad? Pero no hay un problema de enfoque, es decir, no se está trastocando. Hay un problema a lo mejor de suficiencia de datos, pero no de enfoque, ¿verdad? O sea, no estamos mal en el método, ¿verdad? Sí, Estamos incompletos, tal vez quisiéramos tener 2 series temporales de madera muerta y hojarasca, pero el enfoque es correcto. de acuerdo. Ahí coincidimos, sí, definitivamente sí es una discusión que sí tenemos que seguir teniendo, totalmente, o sea, hasta ahí todo eso, cada vez que se actualiza un inventario nos damos cuenta de muchas cosas, entonces es como, tenemos a veces que hay que considerar eso, entonces es una discusión importante que sí tenemos que seguir teniendo. Sí, bueno, yo me uno al doctor en el sentido de que en Tabasco, digamos, la mayor superficie está deforestada y platicamos en la universidad que la vegetación secundaria, los acahuales, también es importante, ¿no? Considerar. Nada más por seguir con lo que decía el doctor, pero yo tengo una inquietud que a lo mejor no tenga mucho que ver exactamente con, sí tiene que ver mucho, pero no con lo que hemos calculado ahora, sino en el sentido de que la parte social. Yo he manifestado en distintos foros que en Tabasco la cobertura arbórea más importante es el manglar. O sea, selvas, en cualquier categoría que haya, prácticamente no hay. Nada más corresponde a lo que sería la parte de la sur del estado, que sería la Sierra Norte de Chiapas, ¿no? Lo que más hay de selvas. En medio, o son vegetación hidrófita, herbácea, pastizales, y en la costa es el manglar. Con referente al manglar, hablando de conservación, las gentes que están organizadas en UMAS, hay una unión de UMAS ahí, de mangleros, están considerando la opción de el mercado de carbono.
y que tiene que ver con el cálculo de todo esto que está en biomasa aérea, porque al parecer que ese mercado de carbono está, las certificadoras, yo no conozco mucho de ese tema, pero las certificadoras parece que lo que valoran es la biomasa aérea. Entonces hay un cambio en la visión que están teniendo la gente, estoy hablando de la gente de campo, campesinos, ejidatarios, donde quieren hacer la estimación del carbono en el suelo, porque saben que en el caso particular de los humedales, no considerados como el IPCC, humedales, la mayor, el stock de carbono más grande está en el suelo. Y la pregunta es si están considerando dentro de esto el impacto que va a tener en la parte social, si no están viendo esa cuestión de la certificación de coberturas de vegetación, como en el caso del manglar en Tabasco y seguramente para muchos lados. Yucatán es un buen ejemplo. El ejido San Crisanto ya tiene esa certificación, tienen sus bonos, hasta donde yo he entendido, ya está en la bolsa, están recibiendo, y eso hace que mantengan esa cobertura vegetal. Ya los de San Crisanto han ido a Tabasco y Pumas de manglar en Tabasco están queriendo adoptar ese esquema, ¿no? Sin embargo, ya hay un pequeño conflicto, como ellos lo entienden, ¿no? Dicen, ok, eso es la parte aérea y la subterránea. Entonces, al IPCC, al INEC, ¿qué posibilidades hay de esa vinculación con esas gentes que certifican este cálculo de carbono? Pues sí, pues es el tema de ahorita del mercado de carbono, sobre todo últimamente que ya salió como la parte, el lanzamiento más oficial. Recordemos ahorita es como un ejercicio inicial. El mercado voluntario de carbono existe hace mucho tiempo ya, a través del mecanismo MDL. Entonces, esos ejercicios primeros que se hicieron de contenido de carbono en algunas áreas, particularmente en Oaxaca, era un mercado voluntario. Ahorita, esta cuestión de la certificación, como es un mecanismo internacional, o sea, estoy de acuerdo con que sí tenemos que estar ahí, se basa en una certificación internacional, o sea, son métricas internacionales que ahorita no recuerdo. ¿Te acuerdas cuál es? No, ahorita no recuerdo cuál es, pero entonces hay unas líneas o protocolos para hacer esas estimaciones. Una vez que la persona dueña del lugar, bla, bla, te contabiliza de acuerdo a ese método, entran en entidades verificadoras como ANSE para validar eso. Este es el primer ejercicio y se hizo solamente para una región en Tlalpan, en la Ciudad de México, justo para probar esto. Ahora, creo que ese tema también tenemos que discutirlo un montón, junto con CONAFOR, junto con CONAM, con muchos actores. Por más allá de la cuestión de la contabilidad de carbono, que sí definitivamente tenemos que estar pendientes, con Semarnat también, es por la cuestión de los compromisos que se tienen respecto a las NDCs. Porque si vendemos en un mercado internacional este carbono, pues, y nosotros, o sea, para nuestros compromisos y para todo lo que tenemos que hacer en México, ese es un riesgo, ¿no? Que yo, una opinión tal vez, hemos estado dándole un poco de seguimiento justo para tratar de que todo este mecanismo de estabilización o de bonos de carbono pues se quede en México, o sea, que sea un mecanismo para las empresas de México, porque así se pueden dar incentivos para que la gente conserve sus recursos, pero también para cumplir con los compromisos nacionales. Entonces, estoy de acuerdo, y tenemos que tener mucho cuidado con las métricas porque esas son otras metodologías para contabilizar carbono. Entonces, sí, eso es algo muy nuevo que estamos justo en la revisión de estas cosas. Está el primer ejercicio que es el que le platico, a pesar de que tenemos muchos ejercicios voluntarios pequeñitos. Ahora, algo que sí es importante aclarar es de que, por ejemplo, el IPCC
no es que no le interese, sino el objetivo, como es un inventario y el inventario anual es como una fotografía. Claro, no me interesa tanto el reservorio, o sea, no es que no interese, es importante, pero lo que estimamos es justo las dinámicas, ¿no? Porque sabemos que el manglar tiene un montón de carbono, o sea, el suelo en general tiene mucho carbono, o sea, es de las densidades más grandes, ¿no? Y sobre todo dependiendo de la profundidad y todo. Entonces, pero lo que nosotros queremos o lo que nosotros calculamos, además de eso, es la cuestión de la dinámica o lo que captura. Esas son las capturas. Una cosa es como el almacén y otra cosa es como la captura, ¿no? Entonces, en la cuestión de manglar, no se han hecho algunas cosas también porque, que también estamos en discusión, porque, por ejemplo, ahí también hay mucho metano, ¿no? Pocas personas hablan del metano. Por ejemplo, la conservación del manglar, además, es importantísima porque aparte es transversal, o sea, no nada más es carbono, o sea, tienes ahí la cuestión de adaptación al cambio climático, el manglar es así fundamental. Pero además corres el riesgo de que si tú haces un cambio de uso de suelo, además de todo lo que implica, tienes un riesgo no nada más de CO2, sino de metano, y el metano es 28 veces más potente, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha discusión, estoy de acuerdo con que INEC tiene que estar en esta cuestión de la contabilización. Desafortunadamente, el INEC no tiene la atribución de verificar. Nosotros revisamos, estamos como al pendiente, pero las entidades verificadoras son otras, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, tenemos que trabajar más de la mano con esas entidades para homologar o tratar de ver cuáles son las metodologías y las métricas en ambos sentidos. Recordemos que eso es un ejercicio, sí tenemos que seguir como al pendiente junto con Semarnat de eso. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo en eso. Igual, tratando de aportar a la respuesta a esta pregunta, uno es que son dos ámbitos diferentes, ¿verdad? La primera inquietud sería, vendamos todo ese carbono, ¿verdad? El problema es que el primer comprador diría, está bien, tú dices que tienes tanto, pero ¿quién me asegura que lo hiciste bien? Y así es como funcionan los mercados de carbono a nivel de proyectos. Son dos esquemas diferentes. Ahorita nos podría decir que sí hay, de hecho eso hace RED, ¿verdad? Lo que hace RED es tratar de vender emisiones evitadas, carbono por emisiones evitadas de deforestación, degradación. Pero el tema del carbono a nivel de proyecto, es decir, del ejido que quiere vender el carbono de su manglar, está en otra historia, está en otro libro, ¿verdad? Ahí lo que funciona es que entre el comprador y el vendedor, siempre que alguien quiera vender carbono, va a tener que acreditar ese carbono. Entonces tiene que recurrir a un estándar. Y los estándares son varios que hay en el mundo, ¿verdad? Está, por ejemplo, el de California, donde está San Crisanto, ¿verdad? O está la NMX 173. Entonces, lo que hace cada estándar es que establece una serie de metodologías para acreditar, es decir, para comprobar que el carbono que está removiendo sí lo está removiendo. Entonces, si cumple las metodologías, le dice el estándar, ya seguiste mis métodos, aquí están 100 toneladas de carbono, puedes ir a venderlas, ¿verdad? Y bueno, cada metodología establece sus reglas. Por ejemplo, California y NMX 173 lo que acreditan son los incrementos, no los stocks. Entonces puede haber mucho carbono en el suelo, pero está estable. Siempre es mucho, ¿verdad? Entonces, lo que dice California, está bien, si quieres podemos incluir el pool suelo, pero tendrás que acreditar los incrementos en las existencias en ese pool. Pues no es fácil, ¿no? Sobre todo porque sabemos que es muy estable, ¿verdad? El carbono en ese pool. Entonces, pero podemos platicar más sobre el tema del carbono a nivel de proyecto y los mercados de carbono. Gracias. Entonces, ya vamos terminando, estamos cerrando. Nos queda una presentación y luego una actividad de planeación y la entrega de los diplomas, ¿sale? Y la comida. Hoy es viernes, pues ya.